Roma ha sido una de las ciudades de la antigüedad más influyentes a lo largo de toda la historia. Se expandió hasta conquistar todo el Mediterráneo, gran parte de Europa, Egipto y parte de Oriente Medio, entre lo que se incluye toda la actual Turquía. Se dividió principalmente en tres fases. La monarquía, que comienza con el reinado de Rómulo en el 753 a.C., la república, que empieza tras el fin del reinado de Lucio Tarquinio en el 509, y el comienzo de la república hasta el 27 con el primer emperador Octavio Augusto, hasta la caída del imperio en el año 476. La fundación de Roma en el año 753 se utilizó como excusa para empezar a medir el tiempo. Ahí empieza el año 1 para los romanos. Esto siguió vigente hasta 1278, cuando se impone el calendario cristiano, por el que nos regimos actualmente. Constantinopla fue el último resquicio del imperio en Oriente, hasta la caída de la ciudad por parte de las tropas otomanas en el 1453. Pero al ser la historia de Roma tan extensa, nos vamos a centrar únicamente en los orígenes legendarios. Todo comenzó cuando el héroe Eneas, hijo de Afrodita, salió de la ciudad de Troya después de que los griegos tomasen la ciudad tras 10 años de guerra. Eneas escapó junto a su padre Anquises, su hijo Ascanio y otros supervivientes, para embarcarse en la búsqueda de una tierra en la que fundar una nueva ciudad. Navegó por el Mediterráneo hasta llegar al Lacio, en lo que hoy conocemos como el centro de Italia. Allí llega al territorio gobernado por el rey Latino, que tenía una hija destinada a casarse con un extranjero, que sería Eneas. Sin embargo, Turno, que había sido el pretendiente de Lavinia, se lo tomó como una afrenta y decidió empezar una guerra contra Eneas. Pero al final de esta, Turno perdió y Eneas acabó casándose con Lavinia y fundando juntos la ciudad de Lavinia. Tras un tiempo, Eneas muere, por lo que su hijo Ascanio se ve obligado a ocupar el lugar de su padre. Sin embargo, al ser aún muy joven, es Lavinia la que se queda en el poder. Cuando Ascanio se marcha, deja a su madre reinando sola en Lavinia y él funda una nueva ciudad, Alba Longa. Tras varias generaciones, el linaje de Eneas sigue en el poder, hasta llegar a los hijos del último rey, Númitor y Amulio. Númitor era el mayor de los dos y el que por derecho heredaría el trono. Amulio era el pequeño, sin embargo, tenía las mismas ambiciones que su hermano, por lo que llegó a la conclusión de que alguien tenía que morir, y esos fueron los hijos varones de Númitor, después de que Amulio le derrocase. A Númitor lo dejó de pastor en sus tierras y dejó vivir a su hija Rea Silvia, a la que obligó a convertirse en vestal, para que no pudiera tener hijos, ya que las vestales eran sacerdotisas que debían ser vírgenes. El destino de Rea Silvia se cruzó con el del dios Marte y, para sorpresa de nadie, acabó embarazada en contra de su voluntad de los gemelos Rómulo y Remo. Cuando Amulio se enteró, encerró a Rea Silvia y ordenó que los gemelos fueran arrojados al río Tíber en un intento de deshacerse de ellos. Contra todo pronóstico, la corriente del río los condujo hasta la orilla, en la que los recogió una loba, que los amamantó. Un pastor llamado Faustulo los encontró cerca del monte Palatino, donde los había arrastrado el río y los terminó criando. Según cuenta Tito Livio en su Historia de Roma, hay quienes dicen que la loba era realmente la esposa de Faustulo, la cual prostituía su cuerpo. Pasado un tiempo, cuando los hermanos ya crecieron, se convirtieron en los líderes de un grupo de jóvenes que se dedicaban a asaltar a los ladrones que huían con su botín robado. Uno de los salteadores a los que habían robado les tiende una emboscada, y Remo fue arrestado y llevado ante el rey Amulio. Mientras tanto, Amulio sospecha de Remo y le interroga, y al no conseguir ninguna información valiosa le envía con Númitor, su abuelo, ya que el incidente donde los arrestaron había sucedido cerca del territorio donde pastoreaba. Númitor inmediatamente le reconoce como su descendiente y procede a contarle quién es en realidad. Como su hermano, Remo decide que es hora de derrotar al rey. Así, Amulio se vio atacado por dos flancos, de los que no logró escapar, y es derrotado. Como consecuencia, Númitor volvió al trono, pero Rómulo y Remo querían fundar su propia ciudad, a lo que Númitor accedió en agradecimiento. Decidieron volver al lugar donde la loba los encontró, y como no decidían quién iba a gobernar, llegaron a una conclusión. Cada uno se subiría a una colina, y debían esperar a recibir una señal para saber quién sería el elegido. Remo se subió al Aventino, donde vio 6 buitres, mientras que Rómulo se subió al Palatino y vio 12 buitres. Ante esto, Rómulo procedió a delimitar los límites de la ciudad con un arado, siguiendo los ritos etruscos, y quien cruzase ese límite con armas debería morir.
Ante la victoria de su hermano, Remo decidió burlarse de él, sobrepasando los límites de la ciudad que había establecido Rómulo, de manera que Rómulo acabó matándolo, y siendo únicamente él quien fundase la ciudad de Roma. Pero había un problema. La ciudad de Roma estaba habitada únicamente por hombres, de manera que no tenían forma de aumentar su población. Rómulo había establecido el Senado, y sus miembros le recomendaron hacer alianzas con los pueblos vecinos. Invitó a sus habitantes a unos juegos que se celebrarían en Roma. Llegó a la ciudad el pueblo de los sabinos, y cuando se estaban celebrando los juegos, a una señal de Rómulo, los romanos secuestraron a las mujeres sabinas. Los sabinos declararon la guerra a los romanos para recuperar a las sabinas. Sin embargo, en medio de la última batalla, las propias mujeres sabinas interrumpieron para declarar que los romanos se habían convertido en sus maridos y en los padres de sus hijos, y que al mismo tiempo los sabinos eran sus padres y hermanos, y que no querían perder a ninguno. Finalmente, los sabinos y los romanos decidieron acordar la paz. Con esto podemos llegar a la conclusión de que la historia de Rómulo y Remo no podría ganar un premio al mejor guión original. A lo largo de la historia, numerosos mitos han utilizado la figura del héroe huérfano, que es abandonado, criado por animales y pastores, y que finalmente eran los elegidos para fundar una nación, ciudad o religión. Algunos ejemplos podrían ser Edipo, abandonado de pequeño y rescatado por pastores; Asclepio, amamantado por una cabra y criado por un perro; París, amamantado por una osa; Moisés, rescatado por los faraones; o Semíramis, criada por palomas y un pastor, quien construye los jardines de Babilonia. A pesar de todo, el origen legendario de Roma es un mito que ha perdurado hasta nuestros días como uno de los más famosos y más presentes en la historia y en el arte. Sin embargo, la ciudad de Roma, incluso sin sus héroes y leyendas, aún hoy nos deja ver su grandeza a través de su legado, que nos ha dejado grandes obras que han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad tanto política como culturalmente.